Buenas tardes, mi nombre es Ángel García y les voy a hablar acerca de los paraísos fiscales dentro de la segunda unidad de la materia de globalización de los mercados financieros a cargo del profesor José Luis Ramírez Ortega. Hay mucho debate y especulación sobre los paraísos fiscales que son conocidos por su carácter confidencial. Descubriremos qué son, cómo funcionan y las consecuencias a nivel nacional e internacional que existen. Pues por lo tanto, estos paraísos fiscales tienen regulaciones fiscales y financieras establecidas para atraer inversión, normalmente pues es del extranjero, y no se destinará a una actividad económica dentro del país donde está este paraíso fiscal. Dado que en este paraíso fiscal existen ciertas regulaciones, pues que son un poco más flexibles, ¿no? De las de los inversionistas. Es por eso que se habla de estos sistemas duales, ¿no? Un sistema fuertemente regulado y supervisado para que los residentes y un sistema muy flexible y laxo para los extranjeros. Bueno, vamos a comenzar con la definición de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, todos los centros financieros que desarrollan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones comunes a los demás países con los que se relacionan porque están destinados de modo especial a las empresas o a los particulares no residentes, actividad incentivada por una escasa o nula contribución. Eh, en pocas palabras, ¿qué significa esto? Sabemos que la mayoría de los países cuentan con ciertas regulaciones fiscales en donde todas las personas que tienen algún tipo de actividad económico-financiera están obligados a pagar ciertos tributos, ciertos impuestos a las entidades fiscales. Y dentro de estos territorios llamados paraísos fiscales existen cierto tipo de beneficios que adquieren estos inversionistas que al tener su dinero aquí o al invertirlo dentro de esas entidades financieras, dentro de estos paraísos, pues se exime o se limita, ¿verdad? Eh, los organismos internacionales establecen una serie de características que serían comunes a todos los paraísos fiscales y a partir de estas elaboran sus listas. Y como lo habíamos mencionado, todos los organismos difieren al considerar si algunos territorios son o no verdaderos paraísos fiscales, precisamente por diferencias en el criterio de la asignación. Estos criterios sabemos que pueden cambiar a lo largo del tiempo y, y pueden adicionarse o excluirse ciertos países con base a la lista que esta es ofrecida por la OCDE. ¿Cuáles son las características de los paraísos fiscales? Bueno, la primera es que todo es, toda su fiscalización está reducida o nula. Y esto pues lo hacen para atraer dinero, ¿no? Para atraer inversionistas. Y la segunda es que el dinero que se mueve por el sistema financiero global buscando revalorizarse, es decir, aumentar su valor. Los paraísos fiscales son usados para dos tipos de actividades generalmente vinculadas a los impuestos, la elusión fiscal y la evasión fiscal. La diferencia es que la elusión fiscal es la práctica según la cual las empresas diversifican los territorios donde pagarán los impuestos, buscando que para el conjunto de las empresas la carga fiscal sea menor que si pagara en un único territorio. La elusión fiscal es una práctica legal. Por otro lado, existe la evasión fiscal, que es una práctica que consiste en no registrar ganancias que deberían ser grabadas con algún tipo de impuesto. Las cantidades estimadas que son gestionadas en paraísos fiscales o pérdidas provocadas por su falta de tribución en los países de origen. Bueno, aquí tenemos algunas organizaciones que se encargan de generar un cálculo con base a estudios de cuánto es el dinero que no se está tributando, que no se está cargando de impuestos dentro de los países de origen. No voy a mencionar las listas, pero tenemos valores que llegan o superan los 11 billones de dólares.
Entonces nos damos cuenta que si todos estos valores fueran tributados, pues sería una contribución importante al arca de cada uno de los países que podría a su larga beneficiar a ciertos sectores como la seguridad, salud, educación y demás, ¿no? Todos aquellos fines para los que son usados los impuestos. Eh, ¿Quién y cómo utilizan los paraísos fiscales? Bueno, vamos a hacer claro, lo vamos a dividir en tres partes, lo que son las empresas financieras, los particulares y las empresas transnacionales. El uso de los paraísos fiscales corre fundamentalmente por parte de estos tres, ¿no?, que mencionamos. Si bien todos estos agentes se aprovechan de los paraísos fiscales en su beneficio propio, sus fines concretos y sus fines y sus mecanismos funcionan de diferente manera en cada uno de esos tres. Bueno, vamos a comenzar con los bancos y la gestión de sus fondos. Ok, comenzaremos explicando que el dinero se deposita en ellos. Y este dinero es prestado a empresas que no lo necesitaban para llevar a cabo su actividad. Los bancos ganaban porque prestaban más dinero eh, caro, o sea, del dinero que iban recaudando por inversión, lo prestaban a un tercero, cobrándole intereses más altos, por lo tanto era un dinero más caro. Y este pues a su vez lo iban terciando el dinero. Existía una terciarización de bienes. Sin embargo, hoy esa función ha perdido importancia y los bancos destinan ese dinero no tanto a los préstamos a otras empresas, sino a invertir en mercados financieros. Ese dinero se invierte en acciones, bonos, obligaciones, entre otros, ¿no?, para poder revalorizarlo. Y la forma habitual de hacerlo es constituyendo fondos de inversión colectiva. Estos fondos no son más que entidades creadas por los bancos que recogen ese dinero de muchas fuentes y sumados se invierten en cualquier producto financiero. Al cabo de un tiempo, cuando sean revalorizados, se devuelven a los propietarios últimos, eh, el- se devuelve pues ya con los intereses que estos pudieron haber generado y el banco se queda con una grande comisión de todas las ganancias generadas por estas inversiones. El segundo son las empresas transnacionales. Aquí lo que buscan las empresas transnacionales es de minimizar los costes en cada campo. Allí donde la mano de obra es más barata, los costes medioambientales y los impuestos más bajos o los requisitos legales sean menores. El uso de los holdings o los conglomerados empresariales es muy habitual. Se trata de entidades creadas para ser propietarias de un grupo de empresarios independientes entre sí y al estar registrado el holding en un paraíso fiscal tendrá que pagar menos impuestos. En muchos casos, los dividendos e intereses cobrados estarán exentos de los impuestos que normalmente deberían de estar obligados. Desde los paraísos fiscales, las empresas o filiales de las empresas transnacionales también pueden obtener financiación vía préstamo o vía emisión de títulos de forma mucho más barata. Y por último tenemos a las personas con grandes patrimonios. Debido a la reducción de impuestos generalizada en el mundo desde los años 70 y entre otras cosas, también a la existencia de los paraísos fiscales están personas que han incrementado sus fortunas de forma espectacular en los últimos decenios. Operan fundamentalmente en los paraísos fiscales y a través de gestores que muchas veces son los bancos. Estas grandes sumas de dinero de estos individuos se canalizan a través de diversas formas para revalorizarse, utilizando los paraísos fiscales de forma permanente. Bueno, los paraísos fiscales no en vano sirven especialmente para la protección de los activos, a través de mecanismos como fideicomisos. eh, las grandes fortunas pueden esquivar regulaciones fiscales de sus propios países e incluso las leyes sobre herencia y sucesión.
Y pues ya pasamos a las conclusiones. Con esta presentación podemos concluir que los paraísos fiscales no son un fenómeno reciente, pero con tantos otros instrumentos financieros que han vivido una expansión desde los años 80, 90 y ha quedado demostrado claramente el daño que estos pueden causar a la sociedad, lo que implica que es un imperativo tomar medidas para prevenir su permanencia. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Pasamos a las conclusiones. Con esta presentación podemos concluir que los paraísos fiscales no son un fenómeno reciente, pero con tantos otros instrumentos financieros que han vivido una expansión desde los años 80, 90 y ha quedado demostrado claramente el daño que estos pueden causar a la sociedad, lo que implica que es un imperativo tomar medidas para prevenir su permanencia. Les agradezco mucho su atención. Gracias.